Bueno, arrancamos el programa hablando con Cristian Alear, que es licenciado en Administración Pública y especialista en temas legislativos. Vamos a hablar sobre si Milei termina o no con el bipartidismo, o está terminando o no con el bipartidismo en la Argentina. Durante mucho tiempo se hablaba de peronistas radicales, radicales y peronistas, se hacían frentes, pero tenían que ver de alguna forma con uno u otro. Bueno, Milei parece venir a romper eso y parece estar implementando un orden que llega para quedarse. Vamos a hablar con Cristian Alear. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar conversando con vos. Bien, gracias por atendernos. Bueno, vos analizás habitualmente lo que tiene que ver con el sistema de partidos, con las instituciones. ¿Milei está terminando con el bipartidismo, al menos en la forma en que lo conocíamos? Vos sabés que yo no me animaría a aventurarme en ese concepto, porque en realidad me parece que lo que hace Milei es usufructuar un sistema que se impuso hace algunos, que se hará 15 años, en torno al año 2010, 2009, que es esta cuestión de la grieta, ¿no? Vamos a hacer un poquito, en poquitos segundos. Hace 80 años, con la irrupción de Perón a la escena política argentina, la política se transformó en peronismo y no peronismo. ¿No? Ujú. Para no decir anti. Sí, 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 sí. Hay antiperonismo, pero bueno, también hay no peronistas que no son anti. Había dos partidos fuertes, el radicalismo, el Partido Justicialista, más algunos partidos provinciales que operaban de aliados, que eran fuertes en su distrito. En 2001 todo eso explota, allí hay con la crisis de representatividad que tiene que ver con la caída del gobierno de la Rúa, explota, hay una diáspora de radicales y de peronistas que tiene que ver con la constitución de nuevos partidos u otras herramientas. Para eso basta ver el radicalismo. Hay un montón de diputados nacionales radicales, pero a partir del próximo 10 de diciembre va a haber solo 3 diputados identificados como UCR en 257 que componen la Cámara. Eso es una señal. Qué dato, ¿no? Qué dato Sí, sí, para lo sí, que por fue el eso te lo... radicalismo, el partido de los inmigrantes, el partido de las clases medias, que termine esto. No soy radical, ¿no? Pero si fuera radical me avergonzaría. Claro, pero ¿qué pasa? Hay radicales. A ver, está Leopoldo Moró, que es un radical, o Santoro, son radicales con afinidad con el kirchnerismo. Hay Ujú. otros radicales que directamente ya se habían ido o se han identificado con el PRO. Hay otros radicales que están en la libertad avanza. Te quiero decir, se ha generado una explosión de los partidos tradicionales, pero a partir de hace 15 años o un poquito más, a lo mejor, aparece esta cuestión de la grieta que vivió primero era kirchnerismo, con todo lo que estaba del otro lado, que eso lo capitalizó el PRO. Hoy es el kirchnerismo y la libertad avanza, separados por esta grieta. Y empieza o surge o nace el negocio político que hacen de la grieta quienes están de un lado o del otro captando la atención y la polarización del electorado. Es decir, que es como una especie de que se sirven de sostén mutuo. Ujú. Vos fíjate, votamos hace poquitos días. ¿Cuál era la campaña de Milei, básicamente? Para que no vuelva el Sí, kirchnerismo, sí, para no volver atrás, la bueno. libertad avanza o la Argentina O retrocede. la Argentina Ese era el retrocede. eslogan. ¿Y Ujú. cuál era el eslogan de los candidatos kirchneristas? Para frenar a Para Milei, basta de Milei. claro. No había propuesta, no había profundidad de discurso, no había nada. Nadie hablaba de generar empleo, de buscar inversiones, de mejorar la educación, la salud, sino que bastaba con decir, para no volver atrás, y el otro decía, para frenar a este tipo que está ahora. Ese negocio que hacen de la grieta impide, obviamente, y la fuerte polarización, sobre todo en un país centralista como este, con periodistas y medios de Buenos Aires jugando en favor de esta grieta, este negocio político que implica la Ujú. grieta, eso atenta contra la suerte electoral de todo lo que queda fuera de eso, incluidos los gobernadores con sus listas locales, como pasó aquí y como pasó en Córdoba y como pasó en otras provincias donde hay gobernadores que quisieron romper esa polarización y les fue muy mal electoralmente. Ujú. Que eso no implica ni la desaparición política de los gobernadores en Santa Fe, ni que Puyaro, digamos, está condenado ahora a algún tipo de derrota, simplemente fue una foto de ese momento. Entonces tenemos una especie de sistema bicéfalo, vamos a decir, pero Ujú. que no necesariamente es bipartidista. No tenemos como en otros países, los países desarrollados, un partido de centro izquierda, un partido de centro derecha, los demócratas y los republicanos, los laboristas y los conservadores, sino que tenemos más bien
expresiones políticas que Ujú. simbolizan posicionamientos que tienen que ver más con esta cuestión de peronismo no peronismo que con una cuestión de derecho e izquierda. Bueno, No sé si recuerdo, queda claro. recuerdo que Guido Di Tella en su momento, estoy recordando en voz alta, ¿no? Él hablaba de que la Argentina tenía que tener al estilo europeo un partido de centro izquierda y uno de centro derecha. Ese de centro Claro. izquierda era el peronismo, o debía ir hacia allí, y uno de centro derecha que era el radicalismo, o debía ir hacia allí, ¿no? Sí, 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 como se da en Europa, que hay socialdemócratas y demócratas cristianos, prácticamente en casi todos los países, y de vez en cuando irrumpe alguna fuerza, fundamentalmente ahora de derecha, pero no de derecha económica, sino de derecha con la problemática de los inmigrantes que tienen en Europa, que capta atención en alguna elección y después tiende a desaparecer, y continúan las dos fuerzas políticas tradicionales imponiéndose, alternando en el poder. Acá no existe ninguna lógica. Vos, fíjate, el peronismo, el propio peronismo, el radicalismo, está Ujú. cargado de un debate inconcluso en esta cuestión de decir, el kirchnerismo no es el PJ no es el peronismo es un movimiento, o los radicales, estos son radicales de nacionales, radicales socialdemócratas, radicales de no sé qué. Ujú. Entonces, en la reforma de la Constitución del 94, de parte de Menem y Alfonsín, fue un intento muy fuerte por terminar de consolidar un sistema de dos partidos. Eso se ve claramente en la composición del Senado Nacional. Los tres senadores, dos por la mayoría y uno por el que salía segundo, prácticamente se aseguraban de esa forma que todos los senadores, más allá de cómo se componía la mayoría o cómo se componían los números en la Cámara, todos los senadores iban a ser justicialistas o radicales. Con eso se rompió, eso explotó. Ujú. A mí me parece que es necesario, esto es más una expresión de deseo que otra cosa, es necesario un sinceramiento de las fuerzas políticas en la Argentina. Entonces, a ver, Santilli es de origen peronista, después tuvo en el PRO, ahora parece, vos lo escuchás hablar y parece un anarquista de mercado o un liberal clásico. Estuvo con el Anda peronismo por también, ahí. ¿no? Claro, Así, ¿verdad? Estuvo claro, con claro, el peronismo. claro. Así que Ujú. bueno, esperemos, Antonio, que en algún momento, en función de la madurez del sistema político argentino, no sé si a dos partidos, pero sí a un sinceramiento de la fuerza política y a un día a día de normalidad. Lo que está pasando, lo que pasó hoy o lo que está pasando, de esta cuestión que se encuentre el presidente con los gobernadores, a discutir cuestiones, a negociar, a juntar, a construir mayorías para sacar algún proyecto u otro, que los gobernadores le pidan recursos para sus administraciones y el presidente negocie. Eso debería ser algo normal. Es un hecho extraordinario, Ujú. ya te digo, porque la presencia de la grieta les permite a las dos fuerzas políticas que ocupan cada una de las puntas, ese puente roto que sería la grieta, simplemente decir, si, viste, como dicen algunas abuelas, los chicos, no ahora, pero cuando nosotros éramos chiquitos, si no toman la sopa bien el cuco, viste, al Ujú. cuco le ponen cara del pasado, y el otro dice, bueno, basta de la abuela que obliga al pibito a tomar la sopa, y con eso alcanzaría para juntar votos. Así que ojalá que por el bien de todos vayamos a una situación de normalidad. Bien. Gracias por este contacto, Cristian. No, Antonio, a vos siempre es un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo a vos y un saludo a toda tu audiencia. Adiós.